Cecilia, no sé qué. Bueno, pero creo que están todas admitidas ya. Vamos a esperar un ratito por las dudas que entre alguien más. Hola. Hola. Un minuto. Hola. Lu, ¿vos vas a rendir ahora? Sí. Ah, yo también. El 26. Sí. ¿Cómo venís? Y con de todo, qué sé yo, es como que en esta, como es la última tuya. No, la tuya, la última. Sí. Ah. Es como que al revés de todas las materias, en vez de achicar, me fui expandiendo. Entonces tengo la cabeza que me explota. Sí. Y no, por ser la última parte, sí, uno estudia además, si es necesario. Sí, agarré, qué sé yo, las leyes, todo, pero bueno, la otra vez rendí mal, que me faltaba como conexión en los temas. Y un poco de léxico, pero sobre todo conexión en los temas. ¿Vos de dónde estás estudiando? No, yo la rendí en mayo, me fue mal, después en julio no la rendí porque rendí familia y recursos, o sea, preferí cambiar de aire. Y no, yo para mayo había estudiado de todos lados, o sea, de las leyes, de los decretos, de Balbín directo. Igual obviamente tenés esto. ¿Qué tenés ahí? Un coso así. ¿Qué es eso? ¿Un resumen cortito? No, un material de cátedra. Ah, sí. Eso, sí, tengo todas las leyes. Es genial. Sí, tengo todo. Sí, tengo todo, pero bueno, me fue mal, porque bueno, me fue mal. No, es que a mí, pero... ponele, yo... te pasa también, o a mí lo que me pasa es que encontrarse así por Zoom y demás con los profes que yo no conozco, es como que también era peor. Aparte estás ahí, viste, esperando y no sabes si seguís vos, si no seguís vos, es horrible. Y... Bueno, a mí la otra vez me tocó primera, que fue horrible porque yo soy B corta, yo siempre estoy acostumbrada a rendir última. Claro, y yo me puse en la cosa, me preparé todo, pero tenía todo desplegado los resúmenes y todo, porque dije, siendo B corta, antes de mí rendían 6 personas y dije, voy a rendir re tarde, me pongo a leer. Ya me desesperé porque como me había inscrito primera, me tocó primera. Claro. Me desesperé, ya ¿viste? Cuando decía, ay, no, entonces le dije, paren, que guardo todo, qué sé yo, guardé todo, revolé al piso, un desastre. Pero sí, fue horrible. Chechu rindió re tarde y la espera dice que fue... Claro. ¿A qué hora rendiste? Como a las 9:30 de la noche, por ahí. No, de ahora la última vez. No, en mayo, cuando rindió Agustina también. Y después, en julio no me tiré porque me tiré a familia. Claro. Bueno, aquí está. A ver si entró alguien más. No. Bueno, tenemos 3 alumnos. Bueno, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Todo bien. Bueno, me alegro verlas. Qué fin de semanita largo, ¿no? Estuvo lindo, de todos modos. Sí, no hizo tanto frío. No hizo tanto frío. Chicas, estuve hablando con Paulo, me dijo que ustedes ya vieron la primera parte de los contratos. ¿Esto lo habían empezado conmigo o lo empezaron con Paulo directamente? Lo habían empezado conmigo, ¿verdad? Sí, con vos. Bien, sí. Después lo siguieron con Paulo y quedaron en procedimientos de selección, ¿verdad? ¿Sí? Claro, empezamos a ver lo que es el artículo 24 y 25 del decreto 1023. 1023 que tiene su correlativo en la 12510. Bueno, yo después, cuando estemos un poquito más avanzados en esta unidad, les voy a dar una visión que yo tengo específica de los contratos administrativos, digamos una visión más equilibrada entre lo que son el juego de las prerrogativas, que yo ya no llamaría más prerrogativas, sino las potestades o las facultades que tiene el Estado dentro de una contratación pública, justamente en beneficio para que se cumpla ese interés general que está involucrado en el fin del contrato, y cuáles son los derechos y garantías que deben garantizarse a todos los particulares, personas físicas o humanas,
personas jurídicas, perdón, o humanas que participan del contrato, ¿no? Bueno, esta visión me interesa dárselas a ustedes porque, bueno, digamos que es una visión que parte más de un equilibrio, ¿no es cierto? Pero siempre en pos del cumplimiento de esa finalidad esencial, que es el objeto del contrato y que es el interés de la sociedad. A ver, si se hace viviendas sociales, la finalidad será hacer el acceso a la vivienda. Si se hacen hospitales, la finalidad es la salud pública. Si se hacen museos, la cultura. Si se hacen vías de comunicación, bueno, la transitabilidad, la comunicación, etc. Entonces, la finalidad de interés general, que no es el interés del gobierno, es el interés de la sociedad, está involucrada en cada objeto del contrato, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo una visión del contrato como un juego más armónico de garantías, facultades y derechos de ambas partes. Esa visión se las voy a dar después que terminemos de avanzar un poquito más en todos estos institutos. Bueno, entonces, ustedes ya vieron las características del contrato, eso lo vieron, me imagino, y entonces ahora llegamos a, yo también les hablé de lo que sería el régimen, es decir, yo creo que les hablé, ¿se acuerdan? De lo que eran las cláusulas exorbitantes, eso lo vimos, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Y cómo después Sani y el doctor Barra son los que hablan del régimen jurídico exorbitante, para incorporar esa balanza de dos platillos entre potestades del Estado y garantías de los contratantes. Entonces ustedes me dirán, ¿por qué entonces usted, Raquel, nos está hablando de una visión a su vez diferente? Bueno, porque yo creo que en la práctica, esa expresión, régimen jurídico exorbitante que pretende contemplar armónicamente las facultades del Estado en el contrato en pos de que se cumpla esa finalidad de interés general, y por otro lado, los derechos y obligaciones de los contratistas, ese equilibrio en la práctica muchas veces no se da porque hay prácticas administrativas muy arraigadas, sobre todo en la etapa de ejecución del contrato, en donde muchas administraciones piensan que digamos que el contrato administrativo, yo creo que es el ejido donde más prerrogativa de la administración ejerce, pero en la práctica, es decir, ¿cuándo? Cuando se está ejecutando el contrato, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, en esa época de ejecución, es donde yo he elaborado una serie de principios y de prácticas que debieran ser un poco diferentes a las que algunas administraciones ejercen. No vamos a poner a todos en el mismo circuito, pero hay algunas administraciones que ejercen prerrogativas que en realidad no me parecen propias de un contrato administrativo. Bueno, vamos a ir con los procedimientos de selección. Bueno, con Paulo habrán visto que uno de los caracteres del contrato es intuiti persona. ¿Qué significa que el contrato público sea intuiti persona? Bueno, significa que la persona del co-contratante tiene una importancia capital. ¿Por qué? Porque el Estado no puede elegir a cualquiera, como yo, si soy un particular, elijo a esta persona que me cayó simpática, después, si la verdad, en esta locación de obra resulta que es un desastre construyendo, y bueno, los perjuicios los sufro yo, no los sufre el resto de la sociedad. En el contrato administrativo interesa muchísimo la persona de quien va a contratar. Entonces, ese es un punto que determina por qué hay procedimientos de selección totalmente definidos y por qué la contratación directa sería una excepción. O sea, es el procedimiento de excepción la contratación directa. ¿Y qué significa? Que en esos artículos que ustedes han leído del decreto 1023/01, que es el régimen de contratos del sector público nacional, están taxativamente indicados cuáles son los supuestos de excepción. ¿Qué significa? Taxativo, que no puede salirse de esos supuestos de excepción. ¿Alguna duda o inquietud hasta acá? No, sí, estos son los caracteres para entrar al procedimiento, estos son los caracteres para entrar al procedimiento administrativo de la contratación, ¿no? A ver. Los caracteres ustedes los vieron con Paulo, creo. Ah, ¿verdad? no, se me mezclaron. A ver, espere. Intuiti persona, ¿qué más vieron? Posibilidad de variar. El ius variandi. El ius variandi, ¿qué más? ¿Qué otra cosa vieron como caracteres? Voy.
Vimos el artículo 27 y 28 del decreto 1030 del 16, que es el tema de los montos, para saber si es una licitación pública o privada. Bien, ¿cuáles son los módulos? A ver, repasemos cuáles son los montos. A ver. Los montos del módulo es 1.600 pesos y se puede ir a una licitación privada cuando es menos de 5 módulos. Y cuando superan los 5.000 módulos. 5.000 módulos. ¿Y cuántos módulos son? 1.600, ¿verdad? 1.600, que serían 8. O sea, ¿cuánto sería? 8 ¿Cuánto sería? millones. 1.600. ¿Cuánto? 8 millones. 1.600. Lo había dicho Agustina, me parece. ¿Cuánto es 1.600 por 5.000? 4 millones. 4 millones. ¿Eso es para contratación directa? Sí, tiene que ser menor a eso. No, para contratación privada. No, contratación privada no puede ser privada. Yo me lo aprendí, profe, más sencillo. Yo hice contratación directa desde 0 hasta 1.000 módulos. Bien. Después tenemos licitación o concurso público de 5.000 módulos en adelante y contratación o concurso privado de 5.000, digamos, de 5.000 módulos para abajo. Bien. O sea, 5.000 módulos para arriba es licitación o concurso público. Ahí sí, claro. 5.000 módulos para abajo hasta 1.000, o sea, entre 1.000 y 5.000 sería contratación o licitación privada. Y contratación directa hasta 1.000. Bueno, dígame, 1.000 módulos por 1.600, ¿cuánto es? 1.600.000. 1.600.000. 1.600.000. 1.600.000, o sea que hasta 1.600.000 puede contratar por contratación directa. Bueno, entonces, ¿qué significa? Esperen que me voy a traer mi café. ¿Qué significa esto? Que ustedes se han dado cuenta, entonces, ¿qué cosa? Se han dado cuenta que, me traigo mi cafecito, que la contratación directa, primero, que es para montos muchísimo más chicos, y segundo, más bajos, y segundo, de que es con supuestos de excepción. Entonces, que sea el contrato intuiti persona y que además, dentro de los principios de la contratación pública, ¿leyeron los principios de la contratación del decreto 1023 o de la ley 12510? Sí, ya ¿Lo vieron eso? Razonabilidad, transparencia, ¿eso dice, profe? Sí. Sí, lo vieron. Sí. Bueno, fíjense, dentro de esos principios está el de promover la concurrencia. Sí. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué se requiere? Dentro del principio de contratación está, digamos, que haya mayor concurrencia. ¿Para qué? Para que la contratación sea más eficiente, para lograr la mejor oferta. Entonces, si pensamos en principio de concurrencia, en principio de transparencia, en principio de publicidad, en principio de eficacia, que ustedes lo tienen, más que el contrato es intuiti persona, bueno, por eso hay procedimientos de selección de los cuales la contratación directa, que es la que tiene menos requisitos para elegir, será la excepción. Exacto. Porque siempre la licitación o el concurso público siempre va a ser la regla general, porque es el que promueve la mayor concurrencia, etc. Perfecto. Entonces, vamos a ir ahora a licitación pública. Esa todavía no lo vieron. Gracias. No. Bien. Una cosa es la licitación y otra cosa es el concurso. Ustedes ahí en el artículo, no lo tengo acá conmigo el decreto, en el artículo 24 o 23, ustedes tienen la diferencia entre licitación y concurso. Sí. Pero yo se los digo más o menos. La licitación es el procedimiento en donde van a privar, pero no que únicamente, va a privar preponderantemente aspectos económicos. En cambio, en el concurso va a privar preponderantemente aspectos que no son económicos, como puede ser la experiencia, la sabiduría, el nivel científico, artístico, las cualidades o calidades personales de quien va a terminar siendo elegido para contratar con el Estado. ¿Sí? Entonces, eso es una división entre concursos. Les vamos a poner un ejemplo. La Universidad Nacional de Rosario es un ente público. Es el artículo 25, doctor. ¿Quiere leerlo? Sí.
¿Quieres Dice, leerlo, querida? Léelo. los procedimientos de selección serán licitación o concurso público. La licitación o el concurso serán públicos cuando el llamado a participar esté dirigido a una cantidad No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Cuándo es público? Pero hay un artículo que habla de lo que yo les dije. Bueno, después lo encontramos. 25 inciso A.1 es Léalo, lo que a ver. usted dice. Dice, el procedimiento de licitación pública se realiza de acuerdo con el monto que fije la reglamentación y cuando el criterio de selección del co-contratante recaiga primordialmente en factores económicos. Bien. Y después dice... Y el concurso... Claro, después dice, el procedimiento de concurso público se realiza de acuerdo con el monto que fije la reglamentación y cuando el criterio de selección del co-contratante recaiga primordialmente en factores no económicos, tales como la capacidad técnico-científica, artística u otras según corresponda. Entonces, ahí está clara cuál es la diferencia. ¿Cuándo van a ir a concurso y licitación? Ejemplo, la Universidad Nacional de Rosario es un ente público estatal, Universidad Nacional de Rosario, un ente autónomo. Muy bien. Yo soy profesora de la Universidad Nacional de Rosario. Para elegir a quienes son profesores en la Universidad Nacional de Rosario, ya sean cualquiera de las facultades que son órganos de la universidad, se hace un concurso, ¿sí? Un concurso público de antecedentes y oposición. Entonces ahí tienen, concurso público de antecedentes. ¿Por qué no una licitación pública? Porque lo que se va a tener en cuenta es la experiencia y la idoneidad de la persona. La capacidad de los que... Eso es un concurso público. Se van a poder presentar todos los que quieren, pero no se llama licitación, se llama concurso. Y entonces, como se va a tener en cuenta los antecedentes, etcétera, la capacidad tiene dos partes. Uno que es los antecedentes, donde se presentan todos los antecedentes conforme a las bases de condiciones, y va a tener una puntuación por los antecedentes académicos, profesionales, en materia de autorías, etcétera. Y luego la oposición, que ¿qué significa? Es una clase que tiene que dar. En base al promedio entre los antecedentes y la oposición, surge el puntaje que está tabulado en lo que sería el pliego de condiciones, que aquí sería el reglamento de concurso, y entonces uno va a saber si gana o no gana. Entonces, ahí se dan cuenta de la diferencia. En cambio, si la misma Universidad Nacional de Rosario, para seguir poniendo el ejemplo, quiere reconstruir todos los techos, ¿se acuerdan los techos de la facultad que se incendiaron? Quiere reconstruir todos los techos de la facultad, y bueno, quiere celebrar un contrato de obra pública con alguna empresa constructora de la ciudad de Rosario. ¿Qué va a hacer? ¿Una licitación o un concurso? Va a ser una licitación. Un concurso, ¿sí? Bien, entonces esa es una primera diferencia. Ahora vamos a ver qué es licitación y qué es concurso público. ¿Qué es licitación y o concurso público? Es cuando la convocatoria, el llamado, la invitación a que se presenten todos los que se consideren interesados para poder participar del procedimiento de selección, esa convocatoria es pública. O sea, se dirige a un número indeterminado de personas. Vamos a leer lo que dice el artículo que usted había empezado a leer, señorita. Lucía, sí. ¿A usted cómo se llama? Lucía, ¿no? Lucía, bien, sí. Lucía. Serán públicos cuando el llamado a participar esté dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse. Y será aplicable cuando el monto estimado de la contratación supere el mínimo que a tal efecto determine la reglamentación, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exige el pliego. Bien, ¿qué quiere decir? Que entonces, ha dirigido el llamado, la convocatoria, la invitación a que se presenten al procedimiento de selección, está dirigido a un número indeterminado de personas. Y se debe, dice que es público, porque ustedes ya van a ver, se debe publicar. ¿Y dónde se publica ese llamado? Yo les voy a mandar ahora lo que pasa es que no tengo, qué pena, porque lo tengo en fotos, sacado durante 2 días, saqué fotos de los diarios de avisos de llamados. Se los voy a mandar, a ver, ya se los voy a mandar. Espera, un minuto. Bueno, ¿dónde se publican esos llamados? Y esto es muy importante. ¿Dónde se publican? Bueno, se publican. ¿Dónde les parece que se van? En diarios de alcance masivo y en el boletín oficial. Muy bien. En diarios de mayor circulación, en la zona donde se va a llamar el procedimiento, y en el boletín oficial. Pero estamos en el siglo XXI. ¿Dónde más se va a publicar? En las redes, internet, en los sitios web.
Exactamente, por internet. Y eso es lo que dice el 1021 del año 01. Recién a partir de este decreto es que se empiezan las publicaciones por internet. Entonces, sí. ¿por internet en dónde? ¿En qué parte de la web? Y en la web correspondiente al organismo. En materia nacional, la Oficina Nacional de Contrataciones, tiene una página web en la cual se publican todos los avisos, convocatorias a licitación o a cualquier procedimiento de selección. Después van a ver que también se publican los pliegos, porque este requisito de publicidad no solo abarca la convocatoria, abarca los pliegos generales, los pliegos particulares, abarca después la publicación del contrato, de la orden de compra, etc. Les quiero preguntar algo, ¿a quién lo puedo mandar a estos avisos para que lo tenga uno y ustedes lo comparten? ¿A quién se lo mando? A ver. Yo no tengo... Como quiera, profe, si quiere le paso mi número y se lo reenvío a las chicas. Ah, bueno, entonces te voy a agendar, un segundo, porque Bueno. quiero que lo veamos ahora. A ver, un minutito, a ver cómo hago acá para agendar. Agus, te pongo en el Acá, chat. más. Muy bien. Sí. Dígame Vale. el nombre suyo. Agustina Diazo, con B corta y 2 Z. Muy bien. ¿Y el número? El número es 3416 3416. 045 ¿Sí? 246. 246. Perfecto. Así escrito entra con el WhatsApp. Sí. Sin más. Sin más. Sin nada. más, así. Listo, perfecto. Entonces ahora vamos a ir al WhatsApp. Acá estamos. Muy bien. Entonces yo ahora le voy a mandar la foto. Quería ver si estaba cargado. Bueno, sigamos. Entonces, eso se va a publicar. Y se va a publicar, a ver, un minutito. Ahora voy a poner acá. Un minuto. Ahí le mandé. Bueno. Ahí me llegó. Fíjense Ahí ustedes, se lo reenvío a las chicas. esas publicaciones van a ser para cualquier tipo de procedimiento de selección. Por ejemplo, acá estoy viendo que les he mandado de licitaciones privadas, que ya lo van a ver. Hay otros de licitaciones públicas. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, el procedimiento, licitación o concurso, es público. Entonces, tiene que publicarse en los diarios, en el boletín y en la página web, el llamado a la convocatoria. ¿Y qué va a contener ese llamado? Bueno, ese llamado primero va a contener, ¿qué cosa? ¿Quién es el ente licitante? ¿Sí? ¿Quién es el ente licitante? O sea, tenemos que saber quién es el que convocó. ¿Eh? Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es el contrato? ¿Perdón? No. ¿A quién va dirigido y la forma? Me parece. Bueno, es decir, va dirigido al número indeterminado de personas que se quieran presentar. Entonces dice, ¿cuál es el ente licitante? ¿Cuál es el objeto del procedimiento de licitación pública para la contratación, por ejemplo, de un contrato de suministros, de provisión de, qué sé yo, de elementos médicos para el hospital tal, o de medicamentos para el hospital tal, o el procedimiento de selección para la construcción de la obra pública, repavimentación de la ruta nacional número tal, o para la construcción de viviendas sociales, o para la construcción del hospital nacional número tal. ¿Estamos? Entonces, el objeto del contrato va a estar ahí, para que la gente sepa. ¿Qué más? Va a estar la página web, la dirección de la página web, donde las personas van a poder, cualquier interesado, va a poder analizar los pliegos de condiciones. ¿Qué son los pliegos de condiciones? Ahora les voy a explicar. Son las bases de la licitación. Quiero ver si alguna de las fotos que le mandé es licitación pública o son todas licitaciones privadas. A ver. Licitación pública. Fíjense, ¿las repartieron entre todas? Sí, la de Sí. nueva alcaldía. Alcaidía, exacto. Construcción de nueva alcaidía. Ahí tienen. Este aviso es, ¿quién es el ente licitante?
Las Las Flores. Flores. Alcaldía de las Flores de Santa Fe. Alcaldía de las Flores. Pero el ente licitante, el ente público que convoca, ¿quién es? La provincia de Santa Fe, lo vemos ahí abajo. Ah, sí, sí. provincia. Muy bien, quiere decir que esta convocatoria también va a estar publicada en la página web de la provincia de Santa Fe. Antes de continuar, yo no sé si Paulo, porque yo no entré en ese aspecto todavía, si Paulo les habló, antes de meterlas en el 1023, si les habló de cuáles son las normas que rigen los contratos públicos. ¿Les habló de eso? Porque en la provincia de Santa Fe no aplicamos el decreto 1023. ¿Les habló de eso o no? Sí, Sí. se aplica la ley 12.510. 510, que a perfecto, partir entonces, del artículo 105 y siguientes. exacto, a partir de ese artículo es para todos los contratos que no tienen una ley especial y supletoriamente para el de obras públicas que sí tienen una ley especial. Después tenemos en Santa Fe la ley, además, 5.188, que es la ley de obras públicas de la provincia. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aplicable a los contratos? Anoten en Santa Fe. Entonces, ley 12.510 a partir de ese artículo. Ley de obras públicas de Santa Fe 5.188. Tercero, ley de compre santafesino. ¿Eso lo vieron? No. Anoten. Ley de compre santafesino. Anótenlo porque se aplica a todos los contratos. ¿Qué significa? Que hay una preferencia para las empresas de origen santafesino o para los productos de origen santafesino si fueran contratos de suministro. Es la ley 13.505 con su decreto reglamentario del año pasado, del 2019, el decreto reglamentario. Bien, en el ámbito, cada provincia tiene su normativa, que no la vamos a estudiar. En el ámbito nacional tenemos decreto 10, en el ámbito santafesino tenemos un decreto reglamentario de la 12.510, ¿lo vieron? Sí, es el 1104 del 16. Perfecto, perfecto. En el ámbito nacional tenemos decreto 1023 del 2001, reglamento de contratos del sector público nacional, más decreto 1030 del 2016, más ley de compre argentino. ¿Esa la vieron? Anoten. Ley de compre argentina, muy interesante, del año 2019, que también establece una preferencia para las empresas de origen argentino o para los productos nacionales. Y también es interesante porque la ley de compra establece una preferencia de mercado para las mini pymes, mini empresas, pequeñas y medianas empresas. Tienen una preferencia diferenciada del resto de las empresas para participar en las contrataciones públicas. Y a su vez, es decir, una preferencia de, antes era del 7%, ahora tienen del 15% de preferencia. ¿Qué significa la preferencia? Que a igualdad de conveniencia con otra empresa, que no sea mediana, etcétera, tienen hasta un 15% más. El precio de ellas, un 15% arriba, ganan las mini pymes, ¿sí? Y luego hay una preferencia, que esto es interesante, una reserva de mercado, que es la primera vez que la veo en la ley de compra argentina. Las mini empresas, pequeñas y medianas empresas en la República Argentina, cuya definición está en la propia ley, cuando se considera pequeña empresa, cuando se considera mediana empresa, está en la propia ley de compra argentina. Esas empresas tienen una reserva de mercado para obras, por supuesto no de gran envergadura, para edificios públicos o para obras hasta tantos pesos, ellas tienen una reserva de mercado para que puedan ser ejecutadas, por supuesto, participando en procedimientos competitivos, como puede ser la licitación pública, en estas obras. ¿Lo comprenden? Bueno, entonces, volvamos entonces a lo que estamos hablando. Entonces, convocatoria, muy bien, vamos a ver, ¿qué tiene que decir la convocatoria? Aquí, ¿por qué leemos esto que es de la provincia de Santa Fe? Porque todo es muy parecida, los requisitos que establece la 12.510 en Santa Fe, con el decreto 1023 nacional, que tiene que tener una convocatoria. Leamos este anuncio, por ejemplo. Construcción de nueva alcaidía. Esto es para los presos, ¿verdad? Bien. Licitación pública. Entonces dice cuál es el procedimiento. Después, ¿qué dice? ¿Cuál es el objeto del contrato? Ahí dice, construcción de alcaidía de Las Flores, departamento La Capital, provincia de Santa Fe. Muy bien.
¿Qué más dice? ¿Cuál es el presupuesto oficial? Fíjense, 550.754.448,68. Ese es el presupuesto oficial. Lo que estamos viendo acá lo van a ver ustedes desagregado en el decreto 1023 y en la 12.510 como requisitos que tiene que tener una convocatoria. ¿Y qué es el presupuesto oficial, chicas? ¿Qué es un presupuesto oficial? Bueno, cuando el Estado dice, voy a construir esta alcaldía, tiene que pensar cuánto puede salir la obra, pero no se hace a tonta y a loca. ¿Cuánto saldrá? Y pongamos por las dudas 550 millones. No, se hace un presupuesto oficial. Ese presupuesto oficial va a integrar, lo que ahora les voy a explicar, son los pliegos de condiciones. ¿Y cómo se hace el presupuesto? Se considera en una alcaldía, que es un edificio, cuáles son los elementos que van a integrar el costo de esa obra. O sea, ¿qué material? Hay que construir un edificio. Bueno, ¿cuáles son los elementos que componen el costo de construcción de un edificio? Bueno, los materiales que se tienen que usar, ¿qué más? La mano de obra, los equipos, las maquinarias. Maquinaria, la amortización de la maquinaria, las reparaciones y repuestos, el combustible que tiene que usar la maquinaria, el precio de la mano de obra de las personas humanas, ¿qué más? Bueno, y todos los elementos que componen el costo de una obra, el costo financiero, de financiación que tiene el contratista, etcétera, etcétera. Después a eso se suma un porcentaje de gastos generales que va a ser para todos iguales y un porcentaje de beneficio que también está establecido que es igual para todo el mundo, sobre el monto de la obra. En base a eso se hace un presupuesto oficial. Entonces, todos los que se presenten como oferentes sabrán que para hacer esta obra el presupuesto oficial es 550. Muy bien, si yo me presento, voy a tener que presentar mi propia oferta, ya vamos a ver, con todo el aspecto económico, y también voy a tener que hacer un análisis de precios para decir cómo llego a mis precios. Yo puedo coincidir exactamente, lo cual es muy difícil, con el presupuesto oficial. Puedo hacer un precio menor que el presupuesto oficial, ¿sí? O puedo ir un poquito más arriba del presupuesto oficial. Los pliegos de condiciones, normalmente, desde hace no tantos años, establecen un límite por encima del presupuesto oficial, dentro del cual serán admisibles las ofertas. Pero si exceden ese porcentaje por encima del presupuesto oficial, y bueno, la licitación se va a declarar fracasada, porque tampoco se va a hacer una licitación a un precio exorbitante. Pero quiero decirles que ese es un límite bastante más alto. O sea, las personas pueden ofertar por debajo en el presupuesto o un poco más alto, ¿sí? Pero hasta un límite. Bien. ¿Qué más dice el aviso? No perdamos de vista lo que estamos analizando. Léanlo, ¿qué otra cosa contiene? La fecha de apertura. Exacto, la fecha de apertura. Y eso es importante, porque el aviso se publica un tiempo prudencial antes de la fecha de apertura. Tanto a nivel provincial como a nivel nacional, ustedes van a ver en las normas que están leyendo en esos artículos y siguientes, cuáles son los plazos de publicación que debe correr entre que se publica esto donde dice vamos a hacer una licitación y el plazo o la fecha en que se van a abrir las ofertas. Tiene que ser el plazo prudencial. ¿Por qué? Porque todos los eventuales interesados tienen que tener la oportunidad de revisar toda la documentación y de preparar sus ofertas. Porque si, por ejemplo, se publica hoy y la fecha de apertura es el viernes, ¿qué pensaríamos? Esta licitación tiene nombre y apellido. Ya está, ¿no es cierto? Ya está arreglado quién va a ser el único oferente que se va a presentar. Entonces, no es discrecional el plazo que debe correr entre la fecha en que se publica y la fecha en que se abren los sobres, sino que eso está tabulado los días que deben correr, tanto en el decreto 1023 como en la ley 12510. Bueno, Sí, es el artículo 32, profe. a ver, léalo, a ver. Dice, la convocatoria a presentar ofertas, licitaciones y concursos públicos que no se realicen en formato digital deberá efectuarse mediante la publicación de avisos en el órgano oficial de publicación de los actos de gobierno por el término de 2 días con un mínimo de 20 días corridos de antelación a la fecha fijada para la apertura, computados a partir del día siguiente a la publicación.
Bien, 20 días corridos. Bueno, sigamos. ¿Qué más tiene? ¿Qué dice este aviso, por ejemplo? Léalo al aviso. Un segundo. Cualquiera de las Lo alumnas. leo. Sí, a ver. Requisitos. Sellado de la ley, 270 pesos. Bueno, sellado de la... un segundo. Esto es un sellado que puede o no existir, que es un sellado que usted tiene que presentar, por ejemplo, para cualquier actuación, en este caso ante la provincia, tiene que meterle un sellado. Bueno, puede o no existir según la provincia o lo que se... ¿Qué más? Garantía. ¿Qué significa garantía? Bueno, la garantía, esa que está ahí, es la garantía de mantenimiento de oferta. Bastante mal redactado el coso. Garantía de mantenimiento de oferta. ¿Y qué significa la garantía de mantenimiento de oferta? Todas las personas que se quieran presentar en una licitación deben garantizar al ente público que van a mantener su oferta, o sea, su propuesta, todo el tiempo que dure el periodo de evaluación de esas ofertas, hasta que llegue el acto de adjudicación, que es el acto por el cual se selecciona a la oferta más conveniente. ¿Me comprenden lo que digo? Sí. Entonces, yo garantizo al Estado que me voy a mantener en el procedimiento durante el tiempo que dure la evaluación. Normalmente, en los pliegos de condiciones, que son las bases de la licitación, se establece cuál es el plazo de mantenimiento. ¿Por qué? Porque es el plazo que la administración ya sabe que se va a tomar a partir de la apertura de las ofertas para evaluarlas y después decidir acá a quién va a adjudicar la licitación. Entonces, ¿por qué tengo que garantizar que me voy a mantener? Porque esto es una licitación pública en la cual se tienen en cuenta los intereses públicos de la sociedad, de que se haga en un tiempo razonable, de que se presenten ofertas que sean serias, de que los oferentes tengan responsabilidad. Entonces, ¿cómo es el sistema? Si yo pudiera entrar y salir alocadamente de un procedimiento de licitación pública, la administración no tendría nunca el número de personas para comparar, el número de ofertas para comparar. Se abrió hoy, participamos las 4. Se abrió hoy, perfecto. Usted dentro de una semana, señorita Lucía, se va, retira la oferta, y entonces la administración se queda con 3 ya. Después se va usted, ¿y cómo va a comparar? ¿Cómo puede comparar si se van yendo? Entonces, no es que usted no se pueda ir, usted se puede ir, pero ¿qué pasa si se va? Pierde la garantía. Claro, como entonces, una garantía pecuniaria en pesos. Exacto, entonces la garantía implica, fíjense de cuánto es el porcentaje de la garantía. Fíjense, la obra era 550.754.000 y la garantía es 5.507.000. ¿Qué porcentaje el 5% es? 5% era, me parece. El 5%. Entonces, acá tenemos una garantía del 5%, que es la garantía de mantenimiento de oferta. Claro. Del presupuesto oficial. Tal ¿no? cual. Ah. Pero no es el 5%. No es el 5%. A ver, me dice... Es el 10%. En este caso concreto, en el decreto nacional puede decir que es de... Hagan a ver, ¿cuánto es? Si yo corro la coma 2 lugares, me queda 5.507.544. Fíjense el presupuesto oficial en el aviso que tengo ahí. Sí, pero no veo el monto. Sí. El 1% es. El 1%. El 1%. Entonces, ¿eso puede variar? Provincia, la garantía, ¿O tiene puede variar el tema de la garantía? No, porque ustedes están leyendo el decreto nacional. Y acá tenemos el ejemplo que yo les di, es de la provincia. Hoy se me fue, a ver. Sí, es de la provincia. Bien, entonces... Porque el nacional te da estipulado que es la de mantenimiento de la oferta al 5%. Pero como esto es provincial... En la provincia es el 1%. Entonces ahí lo tienen clarísimo. 5.507.000 es el 1% de 550.000. ¿Sí?
Muy bien, entonces, ¿esa garantía qué significa? Garantiza el oferente que se va a mantener en el procedimiento todo el tiempo que sea necesario hasta que se proceda a la adjudicación. Si se va antes, puede irse, pero pierde la garantía en favor del comitente. ¿Cómo se constituye esta garantía? Bueno, ustedes imagínense que somos sumas muy importantes para quedar inmovilizadas. Entonces se puede presentar una póliza de seguro, una póliza de seguro. Hay compañías de seguros que otorgan seguros de mantenimiento de oferta en las licitaciones públicas. Yo contrato un seguro que el beneficiario, ¿quién va a ser? El ente público licitante. Y el que toma el seguro es la empresa o la persona humana que se va a presentar a la licitación. Y entonces está presentándose diciendo de que garantiza que se va a mantener, la póliza la tomo por ese periodo y que me voy a mantener todo el plazo que dure hasta la adjudicación. Muy bien. Después, ¿qué más dice el anuncio? El registro de licitadores. Muy bien. ¿Y qué más dice? ¿Certificado? Siga. Certificado habilitante, sección de obras de arquitectura. Capacidad de contratación anual. Necesario. 365.000. No. 367 millones. Y después Sí. dice, ¿qué más dice? Capacidad, ¿qué más? Técnica de contratación. Capacidad técnica de contratación. 367 millones. Entonces acá ¿qué es esto? ¿Se acuerdan cuando en la clase primera de contratos conmigo yo les dije que quien debía ser contratista u oferente del Estado no solamente debía tener capacidad si era persona humana o estar legalmente constituido si era persona jurídica, sino que además debía estar inscrito en los registros? ¿Recuerdan que lo vimos eso? Bien, bueno. Esta es la exigencia que establece en esta licitación la provincia de Santa Fe, que tiene que estar inscrito, por supuesto, en el registro de licitadores de la provincia de Santa Fe. ¿Y en qué área? ¿Se acuerdan que yo les explicaba que en los registros había distintas especialidades? ¿Se acuerdan? Bueno, fíjense, ¿en qué especialidad se requiere acá? ¿O en qué sección se requiere que esté inscrito dentro del registro de licitadores? ¿En qué tipo de obras? Lea de vuelta a alguien. En obras de arquitectura. Muy bien, obras de arquitectura, tal cual. Quiere decir que aquí lo que se requiere es que usted tenga una capacidad técnica, o sea, técnica de especialidad y de contratación en monto en obras de arquitectura. ¿Y qué significaba la capacidad de contratación necesaria? ¿Recuerdan que yo se los expliqué también? Ustedes se anotan una vez al año en el registro y van renovando su inscripción. Y el registro, de acuerdo a una serie de requisitos que ustedes tienen que presentar. Es la capacidad, por ejemplo, en el registro de listadores de la... Es la capacidad ¿Cómo, que la persona tenía, digamos, para poder presentarse, que usted nos había explicado, que si mi capacidad anual es para crear, qué sé yo, 3 hospitales, no me puedo... o ponerle por 1 millón, no puedo postularme para una obra de 3 millones, porque no tengo 5 capacidad. 5 millones como ese. Claro. De 550 millones como esta, tal cual. Quiere decir que, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hacía esa capacidad de contratación? Bueno, es toda una ecuación, yo les dije, económica, financiera, matemática, que tiene el registro, por supuesto, explicitado en el reglamento del registro, tanto de licitadores provincial como el registro de constructores de obras públicas a nivel nacional. Entonces, ¿qué significa? Usted tiene que presentar cuántas obras tiene en ejecución, con qué equipo cuenta, de maquinarias, cuáles son los antecedentes en obras similares, cuáles son sus últimos balances, cuál es su capacidad económica financiera. Y entonces el registro le dice, usted puede contratar por tantos pesos. Bueno, ¿qué se requiere? Para una obra de 550 millones, que es lo que aparece acá en el presupuesto, está requerida una capacidad de contratación de 367 millones. ¿Lo entienden, chicas? Quiere decir que si usted tiene menos de 367 millones, no se puede presentar. Esa es como capacidad anual de contratación. Y para capacidad técnica, o sea, en obras de arquitectura,
que aquí sí tendrán en cuenta con qué maquinaria cuenta usted, con qué técnicos cuenta para que pueda hacer obras de arquitectura, es el mismo monto. Si usted tiene más, se presenta. Si tiene menos otorgado por el registro, ni se moleste en presentarse porque su oferta será inadmisible. Sigamos leyendo lo que dice el anuncio, porque a partir de lo que dice el anuncio analizamos el procedimiento. ¿Qué más dice después de capacidad técnica de contratación? ¿Qué más dice? Lugares de apertura, Salón Blanco de la Casa de Gobierno, sitio en calle 3 de febrero. De la ciudad de Santa Fe. Lugar de apertura. Esto es muy importante. ¿En qué lugar físicamente? Porque hay que tener en cuenta lo siguiente. En Santa Fe no tenemos todavía procedimientos electrónicos. Son todos presenciales. En el ámbito nacional, quiero decirles que ya no quedan casi procedimientos presenciales. Son todos electrónicos. Entonces, por ejemplo, cuando el procedimiento es presencial, le tiene que decir en qué lugar físico se van a abrir en acto público todas las ofertas que presenten los oferentes. ¿Qué más dice? Todos son requisitos que tiene que tener el llamado. ¿Qué más? Legajos. ¿Qué dice? La documentación de la licitación podrá consultarse en Aires 9, bueno, da una dirección o en el sitio web oficial de la provincia de Santa Fe. Espere. DIPAI, ¿saben lo que es DIPAI? Dirección Provincial de Arquitectura e Infraestructura. Es una dirección provincial de arquitectura e infraestructura, le dice cuál es la dirección, o sea, dónde puede consultar la documentación. Es decir, la puede consultar allí físicamente y da la dirección en Santa Fe y da la dirección en Rosario, ¿lo ven o no? Sí. ¿Y qué más dice? ¿Dónde más se puede consultar y en la toda web, la documentación? Que ahí estaba buscando. Muy bien, ahí está. Y en el sitio web oficial de la provincia de Santa Fe, ¿sí? ¿Y qué más dice? Punto seguido, lean por favor. Lean en voz alta alguno de los alumnos. Dale, Ceci. Lea. Ahí te leo. La documentación de la licitación podrá obtenerse en el portal web oficial de la provincia de Santa Fe, www.santafe.gov.ar, licitaciones, artículo 4, decreto 2260 del 2016. Bien, el decreto 2260 del 2016 en Santa Fe es el que estableció la obligatoriedad de publicar en el portal web de la provincia toda la documentación atinente a los procedimientos de selección y después a la posterior contratación. Entonces ustedes ven que está clarísimo acá. Ya casi nadie va a ir a consultar los pliegos a la oficina de la DIPAI física. Todo el mundo, ¿qué va a hacer? Va a abrir el portal web www.santafe, va a ir a la página, al área licitaciones de ese portal y va a consultar los pliegos electrónicamente. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esto es exactamente igual en el ámbito nacional. Fíjense que todo esto debe estar en un aviso de licitación, un aviso de convocatoria a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Qué más dice el aviso? Sigan leyendo. Lean, por favor. Para que estaba leyendo con el micrófono apagado. Consultas y o aclaraciones de los elementos del legajo licitario deberán plantearse por escrito por ente. La mesa de entradas de la DIPAI. La mesa de entradas, sí. De la DIPAI. Y o en la siguiente dirección de correo electrónico dipailicitaciones@santafe.gov.ar. Muy bien, hasta ahí. ¿A qué se está refiriendo con, chicos, les digo lo siguiente, es muy interesante estudiar este tema leyendo una convocatoria, porque todo esto lo vemos en la práctica y es lo que dicen las normas. ¿Qué significa consultas o aclaraciones? Yo me he metido en el pliego, en el portal web, leo los pliegos, como abogada leeré la parte de los pliegos que me interesa. Imagínense que yo en la profesión únicamente hago contratación pública.
Yo leo pliegos en la parte que me interesa, disposiciones jurídicas, y también la leen los ingenieros, los arquitectos, los contadores de las empresas. Está leyendo el pliego. Vamos a suponer que hay una duda interpretativa. No está claro. Se tiene que sacar la duda a la persona que quiera participar, se tiene que sacar la duda antes de participar. Entonces va a ser una consulta o un pedido de aclaración del pliego. Lo puede hacer por escrito ante la mesa de entradas del organismo o lo puede hacer a través del portal web, ahí lo dice, DIPAI, licitaciones, consulta. Muy bien. Me van a dar una respuesta, pero lo que es interesante es que hay un plazo para pedir aclaraciones. No puedo pedir aclaraciones un minuto antes de que se abra el pliego. Acá fíjense que hay una omisión, porque acá no dicen en qué plazo se pueden presentar aclaraciones. Y acá debería decirlo. ¿Saben dónde está escrito eso? En el decreto ese que se menciona 2260/16 en la provincia. Pero debiera estar establecido en la misma convocatoria, y eso a nivel nacional lo exige el decreto 1023, que se diga en qué plazo puedo pedir las aclaraciones. ¿Por qué? Porque las respuestas aclaratorias que me den van a servir para todos. Es decir, las respuestas aclaratorias no me van a ser notificadas a mí únicamente, van a ser publicadas en el portal web también, donde dice respuestas a las aclaraciones, y van a estar publicadas como circulares aclaratorias, circular aclaratoria 1, circular aclaratoria 2, etc. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda poder hacer uso de esa aclaración a una cláusula del pliego que no estuvo muy clara. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. Sí. Bien. ¿Qué más dice? ¿Qué más? Si existiere prórroga en la fecha de la apertura de la licitación, la misma se publicará exclusivamente en la página web de la provincia. Bien, o sea, vamos a suponer que por algún motivo no puede abrirse la licitación en la fecha que dice ahí, que ya se abrió, el 3 de agosto. Bueno, si hubiera habido prórroga, esa prórroga se publica en la página web. Bien, esa es entonces la convocatoria. Muy bien. Una vez que se convoca, ¿qué hacen los eventuales interesados en participar en estoy mirando la hora, en una licitación pública? ¿Qué hacen? Bueno, preparan sus ofertas. ¿Y sobre qué base van a preparar sus ofertas? Lo van a hacer en base a los pliegos de condiciones. Entonces, ¿qué son los pliegos de condiciones? Los pliegos de condiciones son las bases de la licitación. ¿Qué significa las bases de la licitación? Bueno, son todos los documentos de carácter general y de carácter particular que se van a redactar y que van a relacionarse con un contrato público que va a desarrollar ese ente licitante. Los pliegos tienen cláusulas jurídicas y también tienen cláusulas técnicas. Entonces, existen los pliegos de bases y condiciones generales. ¿Qué son los pliegos de bases y condiciones generales? Es el pliego que esa repartición redacta para todos, por ejemplo, las obras públicas que se van a hacer en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Hay un único pliego de bases y condiciones generales para las obras públicas de, por ejemplo, edificios públicos, vamos a suponer. O un pliego único de bases y condiciones generales para la repavimentación de rutas en la provincia o en la nación, según fuere, nación, provincia, lo que sea. El pliego único de bases y condiciones generales va a regir el procedimiento de selección y luego la etapa de la ejecución del contrato para todos los contratos del mismo rubro general que se celebren en esa repartición. Tiene cláusulas jurídicas. Dice cómo deben presentarse las ofertas, qué se entiende, cuál es el orden de prelación de la documentación contractual, qué significa garantía de mantenimiento de oferta, cómo van a ser las licitaciones, etc. Luego tenemos el pliego de bases y condiciones particulares. ¿Qué es el pliego de bases y condiciones particulares? Son las condiciones jurídicas que van a regir este contrato en particular. O sea, hay un pliego de condiciones particulares que se redactó
para la ejecución de la obra edificio de la alcaldía del barrio La Flor, o para la repavimentación de la ruta nacional A34. ¿Estamos? El pliego de bases y condiciones particulares es el que se redacta con cláusulas jurídicas para ese contrato específicamente. Después tenemos el pliego de especificaciones técnicas generales y el pliego de especificaciones técnicas especiales. ¿Qué va a contener el pliego de especificaciones técnicas generales? Todas las condiciones técnicas que van a regir en esa tipología de contrato que se va a hacer. Si, por ejemplo, es un contrato de construcción de un edificio, como es el edificio de la alcaldía, bueno, el pliego de especificaciones técnicas generales tendrá las condiciones técnicas generales comunes a todo tipo de construcción edilicia que rija la construcción de un edificio público. Y el pliego de especificaciones técnicas especiales, ¿qué va a contener? ¿Qué les parece, chicas? Las especificaciones técnicas que hacen al contrato en particular que se está celebrando. El plano, los planos, el proyecto de obra de la alcaldía esta del barrio Las Flores, o el proyecto, la memoria descriptiva, los planos de la repavimentación de la ruta nacional A34. ¿Comprenden? Todas las especificaciones técnicas concretas, o sea, cómo debe ser el pavimento, cómo debe ser esto, cómo debe ser el ladrillo, concreto, cuáles deben ser los carteles de obra que se deben poner, todo lo que hace la especificación técnica de una construcción. ¿Está claro? Bien. Entonces, el contratista cuando presenta su oferta lo va a hacer en base a esos pliegos. Entonces, ahora me voy a parar aquí, porque ahora estamos entonces que ya hemos visto cuáles son la convocatoria, cómo es tanto para el concurso o para una licitación pública, en qué consiste esos pliegos del que habla la convocatoria, que van a ser la base en la cual yo voy a preparar mi oferta. Ahora, antes de seguir, que van a seguir con Paulo, quiero decirles cómo se pueden clasificar los concursos y las licitaciones. Ya dijimos, pueden ser públicas o privadas, pero también vieron si pueden ser de etapa única o de etapa múltiple. ¿Eso lo vieron con Paulo? No. Muy bien. Tanto en la licitación como en el concurso público puede ser de etapa única o de etapa múltiple. ¿Qué significa de etapa única? Que en una sola etapa, en un solo acto, o en una sola etapa, porque no es un acto, en un solo periodo, se van a analizar, una vez abiertas las ofertas, todos los elementos que componen la propuesta. La oferta económica, los antecedentes técnicos, empresariales, los antecedentes económicos financieros, etcétera. Todos los requisitos que pide el pliego para poder presentarse se van a evaluar en una sola etapa. Esa se llama licitación o concurso de etapa única. Así está previsto en el decreto 1023 y también en la 12510. ¿Y qué es licitación o concurso público de etapa múltiple? Es lo que se denomina normalmente de doble o de múltiple sobre. Significa que en distintas etapas y por la complejidad de la contratación, se van a ir analizando distintos factores. El factor que componen la propuesta. Por ejemplo, los antecedentes técnicos en una etapa. Entonces, se abren los sobres correspondientes a los antecedentes técnicos de los que se presentaron. Ahí se ve quién pasa a la segunda etapa y quién no pasa. Es decir, hay que se van a... que no se irían analizando los requisitos que piden los pliegos en las diferentes etapas. Por ejemplo, la primera etapa se analizarán si tienen capacidad para la obra y si tienen la especificidad, qué sé yo, que sean arquitectos, por ejemplo. La segunda, no sé. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Así? Entonces, en esa primera etapa hay algunos que van a quedar adentro y otros que no cumplen. Entonces, los que no cumplen van a ser inadmisibles. Ahí ya se les va a declarar la inadmisibilidad. Y entre los que quedaron admisibles, pasan a la segunda etapa o al segundo sobre,
que puede ser 2 sobres o más sobres. Puede ser, bueno, se van a analizar acá los antecedentes en obras similares. Entonces, aquí es lo mejor. Quedan todos o algunos salen. Entonces, entre los que quedaron, pasan a la tercera etapa, que ya puede ser la propuesta económica propiamente dicha. ¿Entienden lo que estoy diciendo o no? Sí. ¿Sí? ¿Todas? ¿Seguro? Bien. Sí, profe. Son distintas rondas en donde se va declarando la admisibilidad por partes. ¿Cuándo se hace? Cuando el contrato es complejo. Entonces, bueno, si se necesita hacer un puente, bueno, se requiere no únicamente analizar en una sola etapa todo, no. Primero, ¿quiénes reúnen determinadas condiciones técnicas? Bueno, usted la reúne no esto sí, pasen. ¿Quiénes tienen obras similares? Todos estos sí, usted queda afuera, pasan propuesta económica. Bueno, y después también hay otra clasificación de licitación en concursos públicos que es nacional o internacional, que también lo tienen en el 1023 y en la 12510. Cuando tenemos, está exactamente de la misma manera contemplada, por eso lo doy al mismo tiempo los dos ordenamientos. Cuando tenemos licitación o concurso nacional, cuando está dirigido a personas humanas o jurídicas que tienen residencia, domicilio constituido en el país. ¿Sí? Y cuando tenemos licitación o concurso público internacional, cuando también, o sea, participan todos los que quieran del país y también está dirigido a personas humanas o jurídicas que tengan su domicilio en el extranjero y no tengan sucursal autorizada en nuestro país. Entonces, hay contratos que por la envergadura y la complejidad se llama licitación pública internacional, donde también puedan presentarse firmas del exterior que por supuesto tendrán que cumplir con todos los requisitos para participar que establecen los pliegos de condiciones. Bueno, ¿hasta ahí estamos? Sí, Sí, profe. Entonces, ¿qué hora es? Me dicen la hora. Bueno, yo me tengo que ir a la otra clase. Entonces, allí tenemos que ustedes, entonces ahora van a llegar al momento en que deben presentar las propuestas. ¿Y de qué va a depender que presenten las propuestas? Bueno, va a depender entonces de que cumplan con todos los requisitos que establece precisamente el decreto, que establecen los pliegos de condiciones generales, particulares, especificaciones técnicas y especificaciones técnicas generales y especiales. Presentan la oferta, puede ser un sobre, etapa única, o doble o triple sobre, etapa múltiple, ¿sí? Todo cuando es etapa múltiple, igual, los 3, los 2 o los 4 sobres se presentan todos en un mismo acto, pero se van a ir abriendo en actos sucesivos, ¿sí? Sí. ¿Vamos? Bien. Sí, profe. Se presenta el sobre cerrado, no debe estar la identidad del oferente en el sobre, eso no debe estar. Bien, y entonces se van a abrir el día y hora fijadas para la apertura. Entonces, hasta ahí llegamos, y yo le voy a escribir a Paulo hasta dónde llegamos para que ustedes sigan después. Bueno, ¿alguna inquietud o duda, chicas? ¿No? No. No, profe. Bueno, listo. Entonces nos estamos viendo nosotros la próxima semana y con Paulo el viernes. ¿Sí? Bien, profe. Un beso. Listo. Un beso. Chau, chau. Adiós. Adiós.